Muchos libros, muchos estilos y géneros literarios, muchos símbolos. La Biblia es un todo compuesto por partes muy distintas entre sí, como ya seguro has notado. Ahora podemos empezar a hacernos preguntas como las siguientes. ¿Cuándo se escribió la Biblia y cuánto tardó en completarse? Bueno, el primer testamento, donde se encuentra el Tanaj, duró alrededor de 1000 años, mientras que el segundo aproximadamente 100. El tiempo comprendido entre toda esa redacción es aproximadamente el que tienes en pantalla, del año 1000 a.C. al año 100 después de Cristo, aunque hay algunas partes pequeñas que tuvieron que haber sido anteriores. También la Biblia nos habla de historias que ocurrieron antes de este periodo de tiempo, porque lo normal era que las cosas primero sucedieran, luego se transmitieran oralmente durante generaciones y finalmente se escribieran. Para aquellos que les gusta la historia, fíjense bien en esta curiosidad. La evolución de la humanidad comenzó hace casi 4 millones de años. El Homo sapiens vino a aparecer alrededor del año 300.000 a.C. y el inicio de la historia antigua suele ubicarse en el año 4000 a.C., con el surgimiento de la civilización sumeria. Si la Biblia comenzó a escribirse 3 milenios después de Sumeria, entonces podemos concluir que la Biblia es bastante joven en comparación con la humanidad. Ella apareció en el escenario a mitad de la obra. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Fueron 3, hebreo, arameo y griego. El primer testamento tiene de los 3, mientras que el segundo solo tiene el griego. En futuros videos hablaremos del porqué y lo que esto ha conllevado con los cánones. ¿En qué lugar se escribió la Biblia? La gran mayoría de textos fueron escritos en la hoy llamada región de Palestina, compuesta fundamentalmente por 2 estados, Israel y Palestina, aunque hubo escritos hechos en las tierras de alrededor, como Babilonia. Para el caso del Segundo Testamento, los escritos se alejan un poco más de Palestina. Algunos fueron hechos en Siria, otros en la actual Turquía y hasta en otras partes del Imperio Romano. Y la pregunta que quizás a más personas les intriga: ¿quién o quiénes escribieron la Biblia? Otro gran encontronazo entre fundamentalistas y no fundamentalistas. Se pone bueno. La tradición, tanto judía como cristiana, sostuvo durante siglos la autoría que ven en pantalla. El más relevante es Moisés, siendo el autor del Pentateuco. Pero los estudiosos bíblicos han demostrado que estas autorías son en su mayoría falsas. De hecho, no hace falta ser un experto para darse cuenta de que muchas cosas no cuadran con la autoría. Algo tan básico como hablar en primera persona no se cumple siempre. Si Moisés hubiese escrito un libro, hubiese dicho algo así como: yo comencé a promulgar esta ley, en vez de comenzó Moisés a promulgar esta ley. Si a esto sumamos las contradicciones que hay dentro del mismo texto y muchos anacronismos, no es raro que estas autorías hayan sido solo tradicionales, pero falsas. Atribuir un escrito a alguien famoso es una técnica que se usa todavía hoy para dar validez al escrito. Los autores de la Biblia quisieron homenajear a personas importantes de su historia. La figura de Moisés es de las más relevantes y por eso a él se le atribuyó el Pentateuco, que es la base de las escrituras judías, la ley. El caso de David es similar. Reconocido como un poeta, a él se le atribuyen muchos salmos, y a su hijo, Salomón, reconocido por su sabiduría, se le atribuyen escritos de sabiduría. Un caso muy notable de homenaje es el del libro de Isaías. En realidad son 3 libros juntados en uno solo. El primero sí tiene como autor al verdadero Isaías, pero los otros 2 fueron escritos por sus seguidores mucho tiempo después. Con el Segundo Testamento pasa lo mismo. A pesar de que a Pablo de Tarso se le atribuyen 14 cartas, solo 7 de ellas parecen ser realmente de él. Las otras no le pertenecen. Cuando estudiamos y buscamos quiénes son los verdaderos autores de estos escritos, nos damos cuenta de que son muchísimas personas anónimas, hombres y mujeres de muchos lugares, de distinta edad y profesión, justos y también pecadores. Se suele decir que la Biblia es una colcha de retazos, así como lo es la vida, distintas partes que suman un todo, nosotros mismos. De cerca, es fácil darse cuenta de que son partes distintas, pero de lejos y juntas poseen unicidad. Y estos libros son una unicidad
con respecto al plan de Dios. Un plan que, por cierto, está destinado a toda la humanidad. Ni mucho menos la Biblia es el único texto que testimonia la presencia de Dios. Otros libros que seguro usted conoce también son ejemplares comunicándolo. Nunca se puede perder de vista el hecho de que la palabra escrita es humana. La Biblia no es algo mágico, ni cayó del cielo, ni fue dictada a sus autores letra por letra. Hay algunos que creen que sí, y se debe tener cuidado con esta forma de pensar, ya que puede llevar a ver la Biblia como un ídolo de adoración, un fetiche. No es así. La palabra divina es también humana, y su contenido no se nos revela como si fuera magia, sino se nos revela en la vida cotidiana. Pero Miguel, no entiendo. ¿Por fin estamos hablando de una palabra divina o humana? La verdad, dudo mucho que exista una palabra que sea 100% divina y nada humana. Velo de esta manera. El Espíritu de Dios viene al mundo, nos ilumina, nos guía, y es Él el que nos hace redactar las cosas que otros leerán. La Biblia es obra tanto de Dios como del esfuerzo de las personas que la escribieron. La misma Biblia nos advierte que hace falta sabiduría y discernimiento. ¿Para qué? Para distinguir dentro de lo que leemos la palabra divina entre la palabra humana. Ahora sí me perdí. Resulta que no todo en la Biblia es palabra de Dios. Recuerda que la Biblia no está escrita por ChatGPT, fue escrita por personas con sueños, ambiciones, miedos, ignorancias, tabúes, problemas, dificultades, errores. Sí, la Biblia tiene errores, pero hablaremos de ellos en el siguiente capítulo. Lo que quiero decir es que cada uno de los autores de la Biblia tenía una realidad personal, un contexto económico, político y social que lo condicionaba y del cual no podía desprenderse. Obvio, si no fueran seres humanos. ¿Quieres un ejemplo? La Biblia es una obra patriarcal, sin duda fruto del contexto histórico en que vivían sus autores. Aunque, ojo, hay partes de la Biblia que combaten esta postura. Textos feministas, pudiéramos decir, también fruto de hombres y mujeres que cuestionaban tal sistema social de discriminación hacia la mujer. Y sin proponérmelo, he hecho que te des cuenta de algo. La Biblia tiene contradicciones. Las opiniones de un grupo de autores no es la misma que la opinión de otro grupo. Nuevamente fruto de que no son las mismas personas, con las mismas idiosincrasias ni con las mismas cosmovisiones. Graba esto en piedra. La Biblia no es un libro de reglas, es más bien un debate teológico, un debate que guía la fe, pero que sirve más para la reflexión que para la obediencia absoluta. Muchos proyectos teológicos se enfrentan en la Biblia, el del campo contra el de la ciudad, el del rico contra el del pobre, el del judío contra el gentil, pero hay uno fundamental, uno que atraviesa a todos, el del pueblo contra el régimen. Es llamado comúnmente los proyectos popular y oficial. Yo prefiero, para no absolutizar a cualquier tipo de régimen, llamarlo como los marxistas, el proyecto de los explotados y de los explotadores. Los primeros son los rechazados, los excluidos, los que son pisoteados. Los segundos son los poderosos, los privilegiados, los que pisotean. Estos dos proyectos conviven en la Biblia. Muchas veces no se ven con claridad y por eso es necesario el pensamiento crítico. De no tenerlo, caemos en el fanatismo, caemos en la esclavitud y caemos en el dolor y la muerte. Y lo peor de todo, caemos convencidos de que Dios lo ampara y está de nuestra parte. Así ha pasado a lo largo de la historia. Veamos un ejemplo, la conquista de América. La Biblia fue una herramienta para legitimar la esclavitud de los pueblos indígenas, pero también fue el instrumento de combate para los que se oponían a la esclavitud. En esta colcha de retazos hay partes de la línea de los explotadores y partes de la línea de los explotados. Antes de terminar, veamos algunas diferencias entre estas dos maneras de pensar. La línea de los explotadores defiende un Dios que apoya el reinado y el templo, que exige obediencia rígida, un Dios que excluye y condena a los extranjeros, a las mujeres, a los enfermos, a los pobres
y hasta las personas con defectos físicos. La línea de los explotados defiende un Dios que critica el reinado y al templo, que no excluye a nadie y mucho menos a los desfavorecidos. Es un Dios que exige obediencia, pero siempre que su objetivo sea la felicidad, la vida y el bien. Lo dejamos aquí por hoy. No olvides darle me gusta si te gustó y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos de esta serie. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido lo que acabas de escuchar. Yo soy Miguel y esto es La Sucursal del Reino. Que la paz sea contigo.